este año la revista Polar recibe la visita de Juan Carlos Aparicio, que es de la promoción del año 1972 y que no necesita mucha presentación porque él desde siempre ha sido muy popular, tanto en el colegio como en la calle, por sus diversos cometidos políticos. Hasta en el Partido Popular. Entonces, lo más... nos va a contar muchas historias al respecto de esas vivencias que tuvo él aquí y de las que nos puede contar de refilón, por supuesto, respecto a su dilatada trayectoria profesional, política. Y bueno, lo primero sería preguntarte que cómo llegaste al colegio de jesuitas. Venías, porque aquí no había preescolares ni cosas así. No tuve la suerte, como tuvieron algunos de mis compañeros, de hacer la entonces llamada enseñanza primaria en el colegio de los jesuitas, aquello que era la ínfima, los mismos, todas aquellas categorías. Lo hice en el grupo, muy cerquita de donde estamos, en la calle Vitoria, que era más el centro más próximo al domicilio de mis padres. Pero cuando comencé el bachillerato, sí que mis padres preguntaron por cuáles eran los colegios en este momento que mejor podrían adaptarse a un niño como yo, y todas las voces coincidieron en el de jesuitas, más aún porque un primo de mi padre también era de la Compañía de Jesús, Guillermo Aparicio, que también sugirió que era la opción quizás más adecuada, dado que yo era un niño muy movido. Bueno, pues como niño movido ya te estabilizaste porque estuviste hasta el final del bachillerato y evidentemente tus recuerdos deben ser bastante interesantes. Y no solo eso, yo creo que vuestra promoción era una promoción muy, digamos, amable. Había muchos chavales muy... Sin duda ninguna. Hombre, siempre un cambio de colegio cuesta. Y los que habían hecho las instancias inferiores primaria, pues no dejan de formar un grupo. Y algunas personas de las que llegamos éramos un poco cuerpo extraño. Los primeros meses no fueron sencillos, pero debo reconocer que sí que me sentí pronto perfectamente integrado. Recuerdo, además, aquel enorme caserón que era el Colegio de la Merced. Son recuerdos que en la escala de un niño de 10 años, pues ciertamente son aún mayores que lo que luego al cabo del tiempo, cuando vuelves, percibes. Y sí que debo reconocer que por parte de los profesores y del resto de alumnos, pues fue sencilla la integración. En tercero, visitamos esta casa, la Casa del Molinillo, donde hoy estamos charlando, que también fue una experiencia curiosa. Era una inversión entre lo académico y la naturaleza. Salíamos de recreo o a jugar a veces al propio paseo de la Quinta y luego ya retornamos a lo que es el Caserón de la Merced. Y el año de COU, la primera promoción que hicimos COU, no hicimos PREU, no tuvimos pruebas ni las pruebas de madurez, que eran las que caracterizaban al PREU, ni las pruebas de acceso, la EBAU y esas cosas que ahora se mencionan, no lo tuvimos. Y la verdad es que se creó un ambiente muy agradable porque era una gran experiencia. Era la primera vez que recibíamos enseñanza mixta. Lo traduzco, había chicas. Sí. Y eso sin duda supuso un gran cambio, una pequeña revolución dentro de aquella promoción. Nos mantenemos muy unidos y muy cohesionados gracias al trabajo de varias personas. Quiero citar a Pedro Blanco Subiñas como una de las almas, a Eduardo Francés, a Santiago Herrera y un montón de personas que han cuidado que esa promoción siga teniendo continuidad en sus encuentros y que podamos hablar de un verdadero grupo de amigos. Sí, y yo a través de mi hermano Javier, que era compañero de vuestra promoción, te recuerdo con muchísimo cariño. Pues la realidad es que conocía a sus amigos, a ti te conocíamos también a través de Juan María. Especialmente un amigo muy común que he mantenido amistad con él y que es una eminencia en términos clínicos y médicos, sobre todo en psiquiatría infantil, con mucha obra publicada por parte de Espasa y otras editoriales, de Javier de las Heras, que también era una persona que es una persona encantada. Que le hemos entrevistado en Polar también. Pues merecidamente, porque sin duda ninguna es uno de los grandes psiquiatras infantiles de referencia en España. Sí. Y bueno, pues el caso es ese. Estaba pensando en Juan Mari Osaba,
Jesús Mario Saba era un excelente portero de fútbol. El mejor. Era muy bueno. Tuvo durante cierto tiempo en su etapa de juveniles de suplente al que luego fue portero internacional de España, a Pepe Manzanero. Y realmente uno optó por la academia, el otro optó por seguir en el fútbol, pero hubo momentos en que el titular era Jesús María Saba, a la vez hijo del director del museo y profesor, que fue también de jesuita, don Basilio Saba, el Ruiz de Denchon, un vitoriano maravilloso, un hombre bueno, culto, y que hizo muchísimo por mejorar nuestro museo provincial. Le sucedió otro vitoriano y a la vez, como fue Juan Carlos Serraza, pero debo reconocer que ciertamente el trabajo de don Basilio fue espléndido. Y Jesús Mario Saba era un magnífico portero de fútbol. Sí, yo lo sabía, pero no sabía que había tenido una proyección tan relevante deportivamente hablando. Jugó en categorías juveniles y, digamos, no profesionales en la zona alta. Llegó a jugar con el equipo de Salas de los Infantes cuando el equipo de Salas de los Infantes estaba en tercera división, que para una población que ahora ya no llega a los 2.000 habitantes me parece importante. Sí, hombre, él era lo mejor del equipo en el que jugábamos. Nos sacó las castañas de muchos juegos. Gracias a eso. Sí, ganábamos bastantes campeonatos colegiales y su aportación siempre era muy importante. Sí, sí. No lo conocía eso. Bueno, entonces, cuando acabas después de esa experiencia piloto del colegio con chicas por primera vez y todo esto, llegas a la universidad y entonces, pues, cambia la vida. Cambia mucho. ¿Te resultó complicado? Sentí como muchos jóvenes de entonces la necesidad de salir de casa. Y que te cambia la vida, porque tienes que aprender a valorar todo lo que es diferente, tienes que aprender también a adaptarte a nuevos escenarios de estudio, ya no tienes el cariño ni la proximidad de muchos profesores, todo cambia. En mi caso fui a Valladolid, fui a estudiar química, el test psicotécnico que me hicieron en sexto bachillerato decía que yo era una persona más bien de letras, me sugerían la abogacía, me sugerían profesiones, aunque no he entendido, en las que fuese útil persuadir, convencer a los demás. Hice químicas. He trabajado como químico en una pequeña fábrica de productos químicos de Salas de los Infantes y en una fábrica de tableros aglomerados. He alternado la bata y el buzo, que creo que es interesante también para saber lo que es la realidad de tantas pequeñitas y medianas empresas que hay en España, y me siento orgulloso de haber podido ejercer mi profesión. De ahí paso al mundo de lo que es los agentes sociales y económicos. Estuve como vicesecretario en la Federación de Empresarios de Burgos y, entre otras responsabilidades, la de negociar los convenios colectivos, que ahora ya todos los que nos estén escuchando y trabajen en el ámbito privado saben que son muy determinantes de las condiciones de vida de los trabajadores. Y te enseñan algo, pues me tocó aprender, y con gusto, a lo que es negociar, a lo que es llegar a acuerdos y a lo que es saber transigir y acordar lo importante. Sí. Pero previamente tú habías tenido una etapa, digamos, en la que ya cuando estés en el colegio, pues salís y empieza, como que dice, la transición. O sea, es una época de muchos cambios. Una transición que alcanzó no solamente a la vida política, a la estructura de España de una manera determinante, y a Dios gracias, hoy se estudia el ejemplo de la transición española como modélico. Había dogmas que decían que una dictadura no podía evolucionar por sí misma hacia una democracia. Y felizmente en España, un país que llevábamos 200 años enfrascados en conflictos internos, en guerras civiles, civiles, incívicas, fuesen las carlistas, fuesen todo tipo de sublevaciones, supo desarrollar en paz resolver aquel enorme miedo que existía. Y el día que muera Franco, ¿qué pasará? Pues felizmente pasó que pasamos a un sistema democrático que ha sido los años, y sigue siendo los años, de mayor tranquilidad y prosperidad que ha tenido España en su historia reciente. Sí. En ese contexto de cambios sociales, políticos, etcétera, ¿cómo te llega a ti, digamos, la vocación política? No, yo nunca he tenido vocación política. De haber tenido una vocación, lo digo tranquilamente, hubiese sido estudiar historia del arte y no pude hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué entra uno en política? Pues porque te lo piden personas que piden tu ayuda y crees que merece la pena hacer o dar esa ayuda.
En mi caso, trabajaba en la Federación de Empresarios y me ofrecieron la posibilidad de arrancar una institución nueva. En este caso eran las Cortes de Castilla y León, el Parlamento Regional. Y me lo ofrecieron sin tener ni siquiera que vincularme a un partido político, sea una formación global, como era la Coalición Popular, y perfectamente compatible con el trabajo que estaba haciendo entonces. Bueno, era una oportunidad que me pareció correcta aprovechar, era algo que se ponía en marcha en defensa, como creo que sí ha sido, de esta tierra, de Castilla y León, y con mis 28 años, pues me pareció una oportunidad fantástica. No llegué a matarlo, porque con 31 años la oferta fue aún mejor. Fue el Partido Liberal, un partido en el que había grandes personalidades de la política de entonces: Antonio Jiménez Blanco, Pío Cabanillas Padre, José Antonio Segurado, Gabriel Cisneros, con el que luego volví a coincidir, los que me ofrecieron ser diputado en el Congreso. Y también me pareció pues muy atractivo el que ser una de esas 350 personas que deciden no solamente quién preside el gobierno de España, sino también cómo vamos a gastar el dinero de todos los españoles a través de los presupuestos, o cómo se pueden cambiar las leyes y las normas que no funcionan bien o que no nos gustan. Ahí tú llegas desde ya un conocimiento de lo que es la política autonómica, porque había sido diputado ya. Había sido parlamentario autonómico, procurador, que es el término que se utiliza aún en las Cortes de Castilla y León, y fue una experiencia interesante. Se pensó que la entonces Coalición Popular, que era la mezcla de liberales, democristianos y conservadores, podía gobernar. No fue así. Fue una experiencia de oposición. Sí que viví procesos tan delicados y en algún caso tan complejos como la sustitución de un presidente autonómico por otro presidente autonómico, el saliente de Demetrio Madrid, el entrante, el que había sido mi profesor de termodinámica en la facultad, José Constantino Nalda, y como ahí aprendí que a veces son, como bien decía Churchill, no tus enemigos, pero sí tus adversarios, algunos compañeros de partido, como pueden explicar a uno de los que sufrió esas penalidades. Llegas a diputado de las Cortes con 31 años. Sí, la juventud es un defecto que se pasa con la edad. Y ciertamente, pues, si vas con un ánimo humilde y con ganas de aprender, yo creo que es muy atractivo ver el funcionamiento interno. Y además tuve la suerte de que, por una circunstancia que sería muy prolijo contar, enseguida tuve ciertas responsabilidades. Asistía a lo que es el órgano, digamos, de preparación de los plenos, como es la Junta de Portavoces, y realmente ahí estaban personas de la talla y categoría pues, de Miguel Herrero, de Miguel Roca, en fin, presidía entonces el Congreso Félix Pons. Bueno, pues fue una experiencia realmente muy atractiva. Pero tampoco acabé esa legislatura, porque quien me pidió, ponemos a por qué se entra en política o se está, una persona que me pidió que fuese a ayudarle a Castilla y León precisamente. Y José María Aznar me pide que sustituya hasta donde es posible sustituir a Juan José Lucas, que era el vicepresidente entonces de la Junta de Castilla y León. Bueno, la situación era muy crítica. El partido que gobernaba lo hacía con el mismo número de parlamentarios, de procuradores, que el propio Partido Socialista, pero bueno, fueron también un año de, digamos, una tensión y una vida política muy atractiva, y creo que ahí se sentaron las bases de que posteriormente José María Aznar llegase a presidir el gobierno de España. Sin duda. Precisamente cuando ya llega al gobierno José María Aznar, tú entonces participas en su gobierno. Sí. Y lo que se me pide es que me haga cargo de una de las áreas que había sido más cuestionada, porque realmente parecía que si el Partido Popular llegaba al poder, algo tan importante como es el sistema de seguridad social iba a tener unos cambios enormes e indeseables. Bueno, pues no fue así. Habíamos firmado previamente, y participé en la firma de ese acuerdo, el Pacto de Toledo, que me parecía y me sigue pareciendo un guión espléndido para mantener una sociedad con unos grados de bienestar como merece España. Bueno, aquel acuerdo era un acuerdo simplemente político, entre partidos. Se había firmado el año 95, en abril de 95. Y me parecía que necesitaba también el refuerzo
de que contase con el respaldo, con la anuencia, con la colaboración de los agentes sociales y económicos, de los sindicatos y de la patronal. Y esa fue la labor con la que me tocó arrancar el gobierno de Aznar el año 96, desarrollar ese Pacto de Toledo y hacerlo como se pudo hacer de la mano de empresarios y sindicatos. De los sindicatos que participaron plenamente, de los empresarios que en aquel momento no pusieron ninguna resistencia, sino que entendieron que era necesario llegar a ese tipo de acuerdos y desarrollarlos. De una sociedad, de una seguridad social con números rojos, con dificultades para poder pagar la extraordinaria Navidad de los pensionistas, cuando me hice cargo, pues pasamos a una seguridad social con un balance limpio y con incluso un fondo de reserva que llegó a tener importantes cuantías y que debería seguir siendo una herramienta de estabilidad dentro de la protección social. Tú llegas a ser ministro y bueno, también es otra etapa que concluyes y pasas a... Se pasan. La vida son páginas que hay que saber pasar. Sí. Y en la política, como en casi todas las áreas de la vida, creo que hay que saber entrar y hay que saber salir. Saber entrar lo sabe hacer casi todo el mundo. Saber salir es menos frecuente, bueno, pues con la normalidad que supone que tiene que haber cambios, que tiene que haber relevos, que tiene que entrar gente con ideas nuevas o con más impulso. Y bueno, dejé el ministerio, se me pidió. Yo no tenía, lo puedo decir, ahora lo diría de otra manera, que encabezase la candidatura municipal en Burgos. Y bueno, me pareció algo que es de lo más bonito que puede pasar a una persona, es poder influir positivamente en la ciudad que te ha visto nacer, crecer, en la que tienes a tus amigos, a tus compañeros de colegio, a la gente que aprecias. Me pareció que era una oportunidad también muy atractiva y aunque podía tener cierta amargura de etapas anteriores de la política, lo acepté. Y la cosa no fue mal. El que llegues a ser alcalde, efectivamente, es una de las cosas que pueden resultar más gratificantes seguramente para un político, alcalde de tu propia ciudad. Cuando te quieren halagar, a mí me lo han dicho bastantes veces, dicen, hombre, a los ministros se les nombra, a los alcaldes se les elige. Yo creo que en las elecciones municipales, y tanto más pequeño sea el municipio, pues más peso puede tener el conocimiento personal. En Francia tienen una costumbre, no es ley, pero una costumbre que me parece espléndida. Todo el que cree que es algo en la política nacional viene obligado, por costumbre, a presentarse alcalde en su ciudad o en su pueblo. En el pueblo en que nació San Lesmes, yo conocí al que era ministro de Hacienda de la República Francesa, el señor Monory. Yo dije, pues Monory, pues este se llama como el ministro. No, es el ministro. También se acepta que deleguen un grupo de personas que puedan hacer esa gestión. Pero es una especie de control de calidad, porque creo que, para bien o para mal, quien mejor nos conoce es quien nos rodea. Bien. Tú cuando eras niño, etcétera, ¿qué imagen, qué impresión, qué recuerdo guardas de tu ciudad cuando tenías pues 10 años, 11? Esta mañana me lo han preguntado en Radio Nacional y lo digo, Burgos era una ciudad que no conocía la industria. Recuerdo de niños una ciudad mucho más pequeñita, se movía en torno a los 80.000 habitantes, 75.000, con una presencia, porque sí había sido históricamente importante, tanto del ejército como de la Iglesia Católica, creo que eso es obvio, pero no la recuerdo como una ciudad ni inactiva, ni fría, ni triste. Bueno, fría sí. Fría si hablamos si hablamos en grados, sí. Si hablamos en temperatura, sí. Pero una ciudad, por ejemplo, que también históricamente ha sido hospitalaria, acogedora, solidaria, que son palabras que han estado y seguirán estando en la forma de ser de esta ciudad. ¿Que no nos paramos en la calle a hablar del tiempo y de las flores? Pues no. ¿Que saludamos a veces solamente con arquear las cejas? Pues sí. Pero cuando tienes ocasión de conocer a la gente de Burgos, descubres que no es la ciudad triste, tópica, fría. Esto no es Vetusta. Ya. Esto es Burgos. Bueno, pero yo, si quieres, hombre, tenemos 4 años de diferencia, ¿no? Pero yo sí que me da la sensación de que Burgos cambió mucho en los años 60, de esa ciudad inerte, un poco una inercia. El cambio fue tremendo. Podía haberse producido antes, porque el 70 ya cambió. El anterior régimen sí que se sentía en una cierta deuda de gratitud, porque no solamente Franco, sino también Napoleón eligieron Burgos como cuartel general. La ubicación geográfica es la que es y había ganas de corresponder. Y hubo proyectos que no cuajaron, desgraciadamente, de traer a Burgos alguna industria importante,
que se fue a Vitoria, de traer a Burgos a un proyecto universitario muy importante, que se fue a Pamplona, básicamente por la oposición de algunos sectores de la ciudad. Eso es rigurosamente cierto. Pero en los años 60, un grupo de personas dotados de tenacidad y de empuje lograron un polo de desarrollo. Y eso evidentemente cambia todo. Cambia todo porque empieza a acudir la gente a Burgos a la búsqueda de algo que todavía existe. Empleos de calidad, con buena retribución, a los que había que dar alojamiento, y el desarrollo urbanístico de Burgos, muy desordenado, a veces caótico, se produce. Pero tampoco, felizmente, y a diferencia de otras ciudades próximas, no se destruye el casco histórico. Sí. Hay alguna ciudad querida y hermana que vio cómo desaparecía toda la etapa triunfal, por decirlo así, de los austrias, para establecer las mismas fórmulas de habitabilidad que se hicieron en Burgos. En Burgos no. Burgos tuvo algunos barrios y algunas zonas que no se deberían estudiar nunca como un modelo positivo. Pero al menos, viendo lo que para mí es deseable, la cara de la moneda, no se destruyó el Burgos histórico. Sí, no, el desarrollo de la moral evitó la presión. Precisamente fue el sacrificado, sí. También beneficiado, porque si no, pues Gamonal era un municipio de apenas 6.000 habitantes, con una viabilidad más que dudosa, con un muy mal régimen de propiedad urbana. Entonces yo no creo que hubiese tenido el desarrollo que tiene actualmente de no haber sido por esa decisión. Se les ha juzgado muy injustamente a personas que protagonizaron este proceso porque eran del no sé qué régimen. Pues yo creo que ha habido cierto punto de injusticia porque supieron y no tenían otra opción que adaptarse a su tiempo y hacer las cosas lo mejor posible. No, la calidad de vida de Burgos como ciudad media es evidentemente algo cambió, y aquí reconocible. Mi recuerdo en mi homenaje a personas como José Ignacio Nicolás Correa, recientemente fallecido y buen amigo, sino su padre, don Baldomero y tal, que son los primeros que apostaron, incluso cuando no existía esa ayuda oficial y pública para desarrollar la industria. Sí. Entonces, vamos a llamarles cariñosamente a los padres fundadores, deberíamos estar muy agradecidos. Y a los ayuntamientos de aquellas fechas también, porque reaccionaron con la diligencia y con la prontitud que la ocasión merecía. Sí. Y luego lo que ocurre es que Burgos vuelve a cambiar mucho, digamos, también con la llegada del siglo XX, sí. Que es cuando se produce, bueno, era la época más bollante de la economía. El momento de crecimiento muy efervescente de la economía. Y todo el recalentamiento inmobiliario. Que afecta a Burgos, sí. Con una experiencia de la que debemos aprender, pero que también ha dejado una secuela que todavía no hemos sabido superar. Se podrán criticar, y con razón, los años en los que la burbuja inmobiliaria facilitaba muchas cosas. Facilitaba los negocios, la especulación, facilitaba y mucho el abandono escolar, porque era muy fácil encontrar empleo en los sectores de la construcción, empleos magníficamente retribuidos, y eso ha sido parte del drama posterior. Esa parada en seco de lo que es el sector de la construcción, pues ha hecho un daño terrible, porque hoy cuesta muchísimo encontrar todo tipo de profesionales asociados a empleos clásicos, incluso empleos, yo pienso, con unas retribuciones dignas y correctas, pero creo que es una de las secuelas que no se pudo superar. ¿Creció mucho? Pues, creció bien, porque ya tenía un guión. Los planes de ordenación urbana de Burgos, incluidos los que yo pude tutelar, pues hombre, serán mejorables, no lo dudo, pero creo que ya el patrón de crecimiento, garantizando la existencia de zonas verdes, garantizando los espacios de convivencia, creo que ha sido, pues, voy a dejarlo en razonable. Sí, no, y la realidad es que Burgos es una ciudad bastante equilibrada, con sus 180.000 habitantes, pero el plan que tenemos y que necesitamos y que es correcto, pues es un plan de 250.000, 220.000, con 220.000 nos apañamos. Trataría de pisar el acelerador, porque ciertamente Burgos también está sujeto a esa carencia de vivienda para lo que es una demanda prácticamente constante. Simplemente voy a mencionar el Pacto de Toledo y voy a mencionar la medida de hoy. Cuando entonces se analizaban los estudios demográficos, se decía que España no llegaría a los 40 millones de habitantes hasta el año 2030. Ahora ya somos 48 millones de habitantes. Eso supone que son personas que necesitan todo: vivienda, servicios, educación, todo. Y no podemos hacer como que aquí no pasa nada, porque la capacidad de servicio y prestación es la que hay. Y si necesitamos vivienda, por supuesto tiene que haber iniciativa pública, pero también habrá que facilitar enormemente la vivienda privada.
para que mejore esa relación de oferta, la que hoy no existe. Pasa por marcos de mayor seguridad para los propietarios que deciden alquilar, pasa por agilidad en los trámites urbanísticos. No puede ser que desde que se decide que en una zona se va a construir hasta que se pone el primer ladrillo pasen bastantes años, estamos hablando de 8 y 10 años. Sí. Eso yo creo que nos debería hacernos reflexionar en vez de divagar sobre de quién es culpa la carencia y la falta de vivienda. Sí, es un problema general. Una cosa que no se ha valorado mucho en esto, ese salto de a 48 millones de habitantes, eso ha sido el mayor desafío que ha tenido este país. Y lo sigue teniendo. De forma... Y ya mi opinión es que, desde luego, hay que facilitar la historia de la humanidad. Es una historia de migraciones. Sí. Desde los más recónditos valles de África hasta la tierra de Indonesia, pues ha habido migraciones de desarrollo. Las migraciones generalmente han sido a la búsqueda de prosperidad y de recursos. Sí, pero fíjate, en todas las décadas del siglo XX, los incrementos de población, ni en la época de los baby boomers y todo esto, había sido superior al 10-12%. Hemos llegado a ser el 14% en la primera década. El siglo XX y el XXI básicamente es por el cambio de hábitat. Lo que fuera, o sea, uno recuerda al comienzo del siglo XIX, pues más del 70%, casi el 80% era población rural. Y no llegaba al 10 al 15, y en algunos países ni eso, la población urbana. Hoy estamos en un nivel de población urbana infinitamente superior al de la población rural. Y esto no se puede obviar, ni cuando hay que diseñar una ciudad, ni cuando hay que diseñar políticas de prestación de servicios. Y es lo que a veces se está haciendo olvidar. Y creo que es una de las grandes carencias de la sociedad. Sí, pero el esfuerzo de integración de este desarrollo de población... Yo creo que hay que pedir que los países que se han construido, y hay algunos países construidos a base de migración. Sí. Estados Unidos, Australia, Canadá se han construido mediante migración. Pero siempre ha habido unas reglas a respetar. Las reglas de acceso, las reglas de convivencia. Yo creo que una persona que aspire a integrarse en otro país tiene que aceptar las constituciones, las escalas de valores, y estamos en una Europa en la que no se puede menospreciar. Yo creo que al contrario, hay que dar importancia al peso que ha tenido en el desarrollo de Europa el sustrato, llamemos cristiano, porque me parece que es engañarnos. La Iglesia, como toda obra humana, habrá tenido sus defectos. Yo soy el primero que tiene muchos, pero yo creo que entre los valores de solidaridad, el valor de construcción y de cohesión, olvidar este tipo de casos me parece que es un grave error, que puede abocar a repetir errores que nadie desea. Sí, eso me parece que es bastante claro, porque evidentemente cuando pierden su valor, entre comillas, las imágenes de lo que te rodea, quiere decir que está sucediendo algo. Cuando se cuestiona, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo que yo dirigía estaba también en los aspectos de igualdad. Yo difícilmente puedo entender como muy, muy respetable culturas que no respetan la igualdad de la mujer, que vuelven a segregarla, que la aíslan de lo que es los procesos educativos, que ha sido la gran herramienta de recuperación del papel y del valor de la mujer en la sociedad española. Durante muchos años, si en una familia había pocos posibles, se optaba por el varón aunque fuese un zoquete. Y eso ha supuesto malograr muchísimas vocaciones profesionales y muchísimo talento. Sí. Entonces yo creo que, para mí, yo puedo respetar que alguien piense de manera opuesta a la que yo estoy proponiendo, pero de ahí a que lo consideren algunos incluso superior o mejor, me parece que medio un abismo y yo no estoy dispuesto a aceptarlo. Sí. Después de tu experiencia como alcalde, acabas llegando en tu último... de los últimos. Tu penúltimo recorrido, digamos, al Consejo de Estado, que es un órgano consultivo, pero que evidentemente es un reconocimiento a una experiencia, ¿no? Es el máximo órgano consultivo del Estado, lo dice la Constitución, y debería ser ese contrapunto en el que, como felizmente hay mucho talento, excepción hecha de quien te habla, diese a veces el criterio político necesario, porque somos personas que, o bien en razón del cargo o bien por su trayectoria política, conocen cómo funciona la administración. Pero
junto a ese bagaje político, están también los quizás más cualificados asesores jurídicos, que son los letrados del Consejo de Estado, que gozan de muchísimo prestigio y con razón. La gente conoce a los abogados del Estado, la gente conoce a los letrados de las Cortes Generales, pero bueno, están los letrados del Consejo de Estado que emiten dictámenes y dan opinión que suele ser cualificadísima, por no decir de máxima calidad. Y es una pena que en este momento se esté eludiendo la opinión del Consejo de Estado, no por lo que podemos aportar quienes tenemos más bagaje o más experiencia política, sino también porque a veces se evitan opiniones de los propios letrados. Un ejemplo, la ley del sí es sí se hizo notar, pero no hubo posibilidad de plasmarlo, porque se optó por un camino que evita al Consejo de Estado, formas de evitarle, mediante declaraciones de urgencia, ya solo lo valora la Comisión Permanente, o si la iniciativa no surge del Gobierno, sino que surge del propio Congreso, que también lo evita. Eso creo que debilita la calidad de las normas, y eso creo que no es bueno para nadie. Lo reconozco como un gesto, agradezco que en mi partido se acordasen de mí, después de bastantes años de alejamiento de la política, lo agradezco de corazón, pero lo que a veces lamento es no poder trabajar más. Sí. Básicamente, después de este recorrido, lo que se ve es que eres una especie de todoterreno político. Los químicos somos polivalentes. En todos los ámbitos posibles. ¿Cuándo te has sentido más a gusto dentro de tu ejercicio de la actividad? Muy cómodo, enormemente cómodo, como secretario segundo de la Mesa del Congreso de los Diputados y de las Cortes Generales, que es un cargo que casi nadie conoce, eso ya es una ventaja, que te permite estar en primera línea. Hablo a menos de 1 metro de la persona que habla en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Podrías ver incluso a algunos cómo les temblaban las piernas y leerles casi los papeles, con un reconocimiento en todos los órdenes, protocolario, económico, el mejor que he tenido en mi vida. O sea, las mejores retribuciones económicas, y nunca me he movido por eso, las tuve como secretario de la mesa. De ahí pasé a secretario de Estado de la Seguridad Social, que creo que es mucho más conocido y con responsabilidades bien distintas. Me supuso una merma importante, de la que no me quejo, en mis retribuciones. Y de ahí a ministro, que supuso otra merma adicional. Quiero decir que alguna vez habrá que hablar también de cómo retribuimos. Yo ya no tengo interés alguno porque no voy a volver a ninguno de estos puestos. Pero a veces uno es cómodo, pues comodísimo. Tenía un despacho estupendo en la carrera de San Jerónimo, donde están los 2 leones dentro y muchas fieras fuera y muchas fieras dentro. Bueno, pues quizás la etapa más amable de mi vida. Y fueron desde el año 89 hasta el 96, o sea, en compañía pues, de otros grandes políticos, de mi partido Félix Pons, Luis Arrodí, en fin. Debo reconocer que esa fue la etapa más amable que he tenido. Sí. Dentro de lo que es el ayuntamiento, ¿qué te hubiera gustado haber hecho por la ciudad que no...? 2 espinitas tengo. Una espinita es no haber logrado una norma de convivencia en Burgos entre bicicletas, patines y peatones. Y eso lo reconozco, que lo intenté varias veces, pero no lo logré sacar adelante. Y sigo proponiendo que quizás la solución a todo lo que sean vehículos empieza por la identificación. Nadie imagina coches sin matrícula, pero todo el mundo tolera que aquí las bicicletas, los patinetes y tal vayan en plan anónimo. Y ahora existen cosas como, no digo la chapa de las bicicletas de cuando éramos niños, pero existen microchips, existen muchos métodos de identificación que además, lo vemos en las vueltas ciclistas, permitirían saber quién va bien y quién no va bien. Si entre 2 puntos pasa alguien en menos de un determinado tiempo, será que no lo va haciendo demasiado bien. Y sigo pensando que tendría que haber como primera fase una identificación. Esa es una espinita. Y la otra espinita, pues tal vez no haber podido acabar. Llegó una crisis económica, pues en lo que era el proyecto completo del Boulevard, que ahora le quieren cambiar el nombre, y me parece muy bien que si otro nombre gusta más, que les parece más adecuado, se haga. Sí. Bueno, el Boulevard y todo lo que lleva aparejado... Bueno, y quizás haber dado una respuesta más contundente a la falta de aparcamiento, que sigue siendo crítica en el barrio Gamonal. Pero claro, es muy difícil ir contra la voluntad de los que decían representar a Gamonal. Yo creo que ahí la clave estará en que sean los propios vecinos los que piensan. Es una situación tan singular
que unos vecinos se organizan espontáneamente, organizando un sistema de doble, incluso triple fila, que verdaderamente eso es claro, un caso digno de estudio, sí. Pero bueno, creo que los intentos sí. Más pacíficos y menos pacíficos están ahí y que se han intentado desde distintas opciones políticas, pero mientras haya esa idea de que aquello es intocable, pues no habrá una solución medianamente razonable. Bien, dentro de todas tus múltiples actividades, el tiempo de ocio, de esparcimiento, lo que sea, ¿has podido sentirte cómodo? Bueno, pues hice mucho deporte cuando estaba en el colegio. Me alegró muchísimo volver aquí después de muchos años y ver que algunas de mis marcas de atletismo en distancias, que eran las propias de infantiles, todavía permanecían. No he hecho mucho deporte, sí que hay cosas que me distraen y me divierten mucho, pero ya son muy diferentes. Por ejemplo, las incursiones. Me encanta cocinar, me encanta viajar, me encanta cantar con mis compañeros veteranos de la tuna. Ahí te digo. De varias tunas. Creo que no hacemos daño a nadie y hay gente que se lo pasa bien escuchándonos. Y creo que es una opción también de hacer amigos y de intentar pues, que tu felicidad se contagie a otros. ¿Desde cuándo te incorporaste como tuna? Hombre, en la tuna, desde cuando estaba estudiando en Valladolid, teníamos una tuna impresionante, la tuna del Colegio Mayor Santa Cruz, con 2 violines y todo, 2 burgaleses, por cierto, uno de ellos también que estudió en jesuitas, un Alonso Durán, José Manuel Alonso Durán. En Burgos durante mucho tiempo con la tuna de aparejadores, que llegamos a actuar con Sergio Estíbaliz en cierta ocasión, el año que fueron en Eurovisión, y luego posteriormente pues entendí que ya tenía que estar fuera de los cargos públicos para que para no crear tensión ni fuera ni dentro del grupo. Entonces fue cuando ya dejé la política, efectivamente me reincorporé a la 41 de Burgos. Bien. Y dentro de tus hobbies, en tu tiempo libre, todo esto, bueno, aparte de leer, que me imagino que no paras. Pues leo mucho, pero básicamente no tanto en profundidad, pero sí me gusta estar al día mediante revista, prensa, eso me divierte. Y también voy haciendo poquito a poco escribiendo, pero no memorias, porque las memorias tienden a transformarse en rencores o en venganzas hacia otras personas, pero sí haciendo, creo, tener un amplio anecdotario de la parte divertida, que también la he tenido en la vida pública. Sí, pero eso es una literatura que evidentemente puedes dar salida, porque después de 40 años en los cuales se ha ido construyendo un perfil omnipresente, quiero decir que no, has estado 40 años en esta presencia pública, evidentemente unas memorias sin rencor, una reflexión sobre el pasado. Es muy difícil que no trascienda la simpatía o la antipatía. Eso me parece un ejercicio heroico. Hay gente que lo sabrá hacer y gente que miente muy bien, pero no es mi caso. Yo creo que es preferible optar por el humor como herramienta y tratar de que a veces, bueno, el humor es una herramienta porque a veces en procesos incluso duros de negociación, unas gotas de humor pueden salvar una situación compleja. Es básico. Y además es mejor no confundir, que tienden a confundirse, la seriedad y la tristeza. Yo creo que hay que ser serio en todos los compromisos que adquieres en tu vida, personales o colectivos. Pero ser triste me parece imperdonable. Entonces yo creo que también en esta vida hay que saber poner las gotas de humor y de humildad, otro bien escaso en los tiempos que corren, porque si algo lo haces bien, ya lo dirán los demás. No hace falta que lo digas tú ni tu abuela. Ya. Bueno, ese criterio del humor te ha llevado a participar incluso en el Club de la Comedia. Sí, hice 2 programas en el Club de Flo, va a hacer ya 18 años, en los que puse una condición: no entrar en dinámica de concurso, porque me parecía que eso no era el objeto, y además, entre otras cosas, porque estaba utilizando días de mis vacaciones. Yeah. Y la familia pues también tiene derecho a que el marido y padre ejerza lo mismo. Bueno, tenía 50 años y quise comprobar que no había perdido ni la memoria ni el humor. Y la cosa quedó simpática. Y aparte de eso es muy curioso ver cómo funciona desde dentro un programa de esas características. Allí estaba Mayra Gómez-Ken, tristemente fallecida hace 2 días, Remedios Cervantes, el cantante Hombres G, un hijo de Julio Iglesias. No sé qué. El ambiente era muy curioso y muy divertido. El de Hombres G es David Summers, el hijo de Pablo Summers. Sí, pero que son experiencias, vivirlas de dentro,
pues tenía su encanto. Y algunos actores con los que he mantenido buena amistad y relación, Luisa Martín, pues verlo desde dentro es muy diferente a como se puede ver desde tu casa en televisión, en el cuarto de estar. ¿Recuerdas alguna película singularmente dentro de todo de tu época en el colegio? Algo que ponían en este salón de actos, no, en el que había... En el antiguo de la Merced, que era mucho más entrañable, también había sesiones de terror, que era cuando leían las notas, que también se veían ahí. Sí. Ese era cine de terror. Recuerdo las obras de teatro que escribíamos. Un buen abogado y amigo, es colegial, Santiago Herrera Castellanos. Y estábamos en tercero o cuarto de bachillerato y escribimos unas obras tan mal construidas que requerían que entre los intermedios, que había muchos, actuasen los artistas, entre comillas, del curso. Y uno de los que actuaba, magnífico acordeón y también arquitecto, Manuel Morcillo, pues tenía que interpretar un par de cancioncitas al acordeón, se entreabrió el telón, no cayó, bueno, quiero decir, descubrió que no estaba cubierta el foso del apuntador, se oyó una música, se vio un señor tocando el acordeón, desapareció instantáneamente y luego se volvió a ver un acordeón y al señor que estaba actuando saliendo del hoyo del foso del lector. El éxito fue total, aplausos, ovaciones, y al día siguiente nos riñeron porque no habíamos repetido el número. Tenía sus riesgos. Bueno, Juan Carlos, pues creo que ha sido un placer poder tocar estos temas. Y me gustaría decir una cosa, lo dije la última vez que estuve aquí en un debate amable en este colegio con Luis Escribano, compañero mío del Congreso y diputado por el Partido Socialista muchos años. Ojalá que lo que seamos capaces de transmitir, sea mediante la revista Polar o cualquier otro cauce, es que se puede estar en política de manera correcta, y creo que merece la pena animar a las futuras generaciones, no digo a los que ya hemos pasado, ya somos parte de otro tiempo, animarles a que participen. Si creen en que se puede cambiar el mundo y la forma de vivir, lo hagan. Pero para eso hay que tener unos valores que más o menos son los que tú captaste durante tu estancia. Mis 3 palabras favoritas siguen siendo humor, humildad y humanidad, que también es muy importante, saberse poner en el lugar de otras personas. Pues muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias. ¿A vosotros? Es químico, ¿sabes? Y él hizo la especialidad, preguntarle sobre ello, sobre la morcilla de Burgos. Pues sí, señores, exministro de Trabajo, alcalde de Burgos y ahora se presenta a subsecretario de Monologuismo por las listas del Club de Flo. Un fuerte aplauso, pero de mitin, para Juan Carlos Aparicio. Sin duda lo más difícil es subir a un escenario 42 años después, tenía 9 años. Y quizás el tema, porque el tema que duda cabe que la mentira es el límite que jamás debe traspasar un político. Y es que lo que también fastidia mucho es que te quiten la razón. Por eso solo la damos en situaciones de extrema necesidad, cuando no queda más remedio. Sobre todo al jefe. La de tonterías. ¿Se habrán dado cuenta la de tonterías que nos tenemos que tragar porque lo ha dicho el jefe? Juan Carlos, mañana vamos a mandar un email, uno de esos correos electrónicos, a la Patagonia. Baje a comprar sellos. Que baje a comprar. Pero es que, mire, eso va por internet. Sí, bueno, sí, pero es mejor asegurarse, ¿no? Hombre, va a tener usted razón. Ahora mismo me lío a pegar sellos en la pantalla y si me sobra alguno... Y si me sobra alguno, para el ratón, para que no tenga envidia.